Imagina que estás solo, de pie sobre una roca. Bajo tus pies, el abismo. Frente a ti, un océano de niebla que oculta montañas, valles, quizás ciudades enteras. No sabes qué hay más allá. No sabes si lo que ves es real o si es solo la sombra de algo que ya no existe. El viento te golpea la espalda. Y tú simplemente contemplas, sin moverte, sin hablar, como si el mundo hubiera dejado de girar solo para ti. Esta imagen no es una fantasía, es una pintura, y durante más de 200 años ha dejado sin palabras a quienes la miran, porque lo que ves no es solo un paisaje, es un espejo que refleja algo que todos llevamos dentro, pero que rara vez nos atrevemos a nombrar. Bienvenido a El Relicario Secreto. Si este viaje te intriga, si quieres descubrir más misterios como este, te invito a suscribirte y activar la campanita. Porque aquí, cada obra esconde algo más de lo que se ve a simple vista. Hoy vamos a entrar en una de las pinturas más enigmáticas del arte occidental. Una obra que no tiene rostro visible, que no cuenta una historia clara y que, sin embargo, habla más fuerte que 1000 palabras. Se llama El Caminante sobre el Mar de Nubes y fue pintada alrededor de 1818 por un hombre que dedicó su vida entera a capturar lo invisible. Su nombre era Caspar David Friedrich. Nació en 1774 en una pequeña ciudad portuaria del norte de Alemania llamada Greifswald. Su infancia estuvo marcada por la tragedia. Perdió a su madre cuando apenas tenía 7 años. Poco después, su hermano murió ahogado intentando salvarlo a él del hielo roto de un lago. La muerte lo acompañó desde muy joven, y quizá por eso su arte siempre estuvo impregnado de silencio, de melancolía, de algo que parece estar más allá de lo humano. Friedrich vivió en una época de grandes cambios. Europa estaba saliendo de las guerras napoleónicas. Las fronteras se redibujaban, las monarquías temblaban, y en medio de todo ese caos político, algo nuevo estaba naciendo en el corazón de los artistas y pensadores: el romanticismo. El romanticismo no fue solo un movimiento artístico, fue una revolución emocional. Una reacción contra la frialdad de la razón ilustrada, contra las máquinas de la revolución industrial, contra la idea de que todo podía medirse, explicarse, controlarse. Los románticos creían en la emoción por encima de la lógica, en la intuición por encima del cálculo, en la naturaleza salvaje por encima de los salones perfumados de la aristocracia. Y Caspar David Friedrich fue uno de esos profetas más radicales. Pero Friedrich no pintaba la naturaleza como otros artistas. No hacía paisajes decorativos para adornar las paredes de los ricos. No, él pintaba la naturaleza como una fuerza, como un misterio, como un espejo del alma humana. Sus cuadros están llenos de niebla, de montañas solitarias, de ruinas góticas, de cielos infinitos. Y casi siempre, en algún lugar de la composición, hay una figura humana, pequeña, frágil, de espaldas. ¿Por qué de espaldas? Porque Friedrich no quería que vieras el rostro del personaje. Quería que te convirtieras en él. Quería que entraras en el cuadro, que sintieras lo que él siente, que miraras lo que él mira y que te preguntaras lo mismo que él se pregunta. Y eso es exactamente lo que sucede en El Caminante sobre el Mar de Nubes. La pintura es pequeña, mide apenas 94 centímetros de alto por 74 de ancho. No es una obra monumental como las que cuelgan en los grandes museos, pero su impacto es devastador. En el centro de la composición, un hombre está de pie sobre una roca afilada, oscura, casi negra. Viste un abrigo verde oscuro, largo, elegante. En su mano derecha sostiene un bastón. Su cabello es castaño,
ligeramente alborotado por el viento, y está de espaldas a nosotros, completamente de espaldas. No sabemos quién es, no sabemos cómo se llama, no sabemos qué piensa, ni siquiera sabemos si está vivo o si es un fantasma. Lo único que sabemos es que está mirando. ¿Y qué está mirando? Un mar, pero no un mar de agua, un mar de niebla. La niebla lo cubre todo, se extiende como un océano blanco, denso, infinito. Y de ese mar emergen, como islas fantasmales, las cimas de montañas lejanas. Algunas están cerca, otras se pierden en la distancia, apenas visibles, como si estuvieran a punto de desaparecer. El cielo, en lo alto, es de un azul pálido, frío, casi transparente. Algunas nubes flotan en silencio, y en medio de todo esto, el hombre no se mueve. La composición es casi perfecta. Friedrich construye la imagen siguiendo una pirámide invisible. La figura humana ocupa el vértice. La niebla y las montañas forman la base. Todo está equilibrado, todo está en su lugar, y sin embargo, nada está quieto. Porque aunque el hombre no se mueva, hay algo en la escena que vibra, algo que sugiere movimiento, transformación, cambio. La niebla no es estática, sabemos que se desplaza, que oculta y revela, que en cualquier momento puede tragarse las montañas o descubrir valles enteros. Y el hombre lo sabe, por eso no se mueve, porque está esperando o porque está aceptando. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde el cuadro se convierte en un misterio, porque Friedrich nunca explicó su intención. No dejó cartas, ni diarios, ni notas que aclararan qué quiso decir con esta imagen. Y eso ha dado lugar a cientos de interpretaciones, algunas basadas en hechos históricos, otras en teorías filosóficas, y otras simplemente en lo que cada espectador siente al mirarla. Empecemos por lo más evidente: el caminante. Algunos historiadores del arte han intentado identificar quién es este hombre. Una de las teorías más populares sugiere que podría ser un montañero llamado Friedrich Gotthard von Brincken, un guardabosques que era amigo de Friedrich y que solía acompañarlo en sus excursiones por las montañas de Sajonia. Según esta hipótesis, el pintor habría usado a von Brincken como modelo, aunque no necesariamente con la intención de retratarlo específicamente, sino más bien como un arquetipo del explorador romántico. Pero esta es solo una posibilidad. No hay pruebas definitivas. Y quizá no importe realmente quién es, porque lo importante no es su identidad, es su posición. Está de espaldas, y eso lo cambia todo. En la tradición pictórica europea, las figuras de espaldas eran raras. Casi todos los retratos, todas las escenas históricas mostraban los rostros, porque el rostro era la ventana del alma, el lugar donde se reflejaba la emoción, la personalidad, la identidad. Pero Friedrich rompió esa regla, y al hacerlo, creó algo completamente nuevo. Al no mostrarnos el rostro del caminante, nos obliga a nosotros, los espectadores, a ocupar su lugar. Nos convertimos en él. Miramos lo que él mira. Sentimos lo que él siente. Y eso genera una experiencia única. No estamos observando un cuadro desde fuera. Estamos dentro del cuadro. Somos parte de él. Y lo que vemos desde ahí dentro es inmenso. La niebla que se extiende frente al caminante no es solo un fenómeno meteorológico, es un símbolo de lo desconocido, de lo invisible, de todo aquello que no podemos controlar, ni predecir, ni comprender del todo. La niebla oculta el mundo, y al hacerlo, nos enfrenta a una verdad incómoda, que no sabemos qué hay más allá, que la realidad es más grande que nosotros, que hay cosas que nunca entenderemos. Esta idea estaba en el corazón del romanticismo,
Los románticos no creían que el ser humano pudiera dominar la naturaleza. Al contrario, creían que la naturaleza era más poderosa, más sabia, más misteriosa que cualquier creación humana, y que lo mejor que podíamos hacer era contemplarla con humildad, con asombro, con respeto. Y aquí entra otro concepto clave: lo sublime. Lo sublime es una idea filosófica que se hizo muy popular en el siglo XVIII, especialmente gracias a pensadores como Edmund Burke e Immanuel Kant. Según ellos, lo sublime es una experiencia emocional que ocurre cuando nos enfrentamos a algo que supera nuestra capacidad de comprensión, algo tan vasto, tan poderoso, tan abrumador, que nos hace sentir pequeños, pero al mismo tiempo extrañamente elevados. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que estás parado frente al Gran Cañón, o frente a una tormenta en el océano, o frente a una montaña nevada de 3000 metros de altura. En ese momento, sientes dos cosas a la vez. Por un lado, sientes miedo, o al menos respeto, porque sabes que esa fuerza natural podría destruirte sin esfuerzo. Pero al mismo tiempo, sientes algo más, algo que te eleva, que te hace sentir conectado con algo más grande que tú, algo infinito. Eso es lo sublime. Y eso es lo que Friedrich captura en este cuadro. El caminante está solo, vulnerable, de pie sobre una roca que podría ceder en cualquier momento. Bajo sus pies, el abismo. Frente a él, un mar de niebla que oculta peligros invisibles. Y sin embargo, no huye, no se agacha, no se protege, simplemente mira. Y en esa mirada hay algo que trasciende el miedo. Hay aceptación, hay dignidad, hay incluso una especie de triunfo, porque el caminante ha llegado hasta ahí, ha subido la montaña, ha conquistado la altura y ahora contempla el mundo desde arriba, no como un dios, sino como un ser humano consciente de su propia fragilidad y de su propia grandeza. Algunos críticos han interpretado esta imagen como una metáfora del individualismo romántico. El individuo frente al colectivo, el solitario frente a la multitud, el hombre que se atreve a pensar por sí mismo, a sentir por sí mismo, a buscar su propio camino, aunque eso signifique estar solo. Y es una interpretación válida, porque en la época de Friedrich, Europa estaba cambiando rápidamente. Las ciudades crecían, la industrialización avanzaba. Las personas empezaban a vivir apretadas unas contra otras, trabajando en fábricas, siguiendo horarios, obedeciendo reglas. Y en medio de todo eso, había quienes sentían una necesidad desesperada de escapar, de volver a la naturaleza, de encontrar espacios donde todavía pudieran estar solos con sus pensamientos. Friedrich era uno de ellos. Pasaba semanas enteras caminando por las montañas, dibujando paisajes, observando la luz, estudiando la niebla. Y luego, en su estudio, reconstruía esos paisajes desde la memoria, porque sus cuadros no eran copias exactas de lugares reales, eran composiciones, síntesis, visiones interiores. Por ejemplo, en El caminante sobre el mar de nubes, las montañas que vemos en el fondo no corresponden a ninguna ubicación geográfica específica. Friedrich tomó elementos de diferentes lugares que había visitado, las montañas de Sajonia, los acantilados de Rügen, los valles del Elba, y los combinó en una sola imagen. Creó un paisaje imaginario, un paisaje del alma. Y eso es lo que hace que esta pintura sea tan universal, porque no es un lugar concreto, es todos los lugares. Y el caminante no es una persona concreta, es todas las personas. Es tú, es yo,
es cualquiera que alguna vez se haya sentido perdido, o solo, o abrumado por la inmensidad del mundo, y que a pesar de todo haya decidido seguir adelante. Pero hay algo más, algo que no podemos ignorar. Porque si miramos con atención, si nos detenemos realmente en la atmósfera del cuadro, descubrimos que no todo es heroico, no todo es triunfante. Hay también una tristeza profunda, una melancolía que impregna cada pincelada. El cielo es frío, las montañas son oscuras, la niebla es impenetrable, y el hombre está solo, terriblemente solo. No hay nadie más en el cuadro, no hay compañía, no hay pueblo, ni casa, ni rastro de civilización. Solo él y la naturaleza. Y eso puede ser liberador, pero también puede ser aterrador, porque la soledad tiene dos caras. Por un lado, nos permite encontrarnos con nosotros mismos, escuchar nuestros pensamientos, descubrir quiénes somos realmente. Pero por otro lado, nos enfrenta al vacío, a la ausencia, a la pregunta terrible: ¿y si no hay nada más? ¿Y si todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que creo, no tiene sentido? Friedrich conocía esa pregunta, vivió con ella toda su vida, y sus cuadros están llenos de esa tensión, entre la esperanza y la desesperación, entre la belleza y la muerte, entre la luz y la oscuridad. De hecho, muchos de sus contemporáneos encontraban sus obras perturbadoras, demasiado oscuras, demasiado inquietantes. Algunos críticos decían que sus paisajes estaban vacíos de vida, que eran deprimentes, que no mostraban la alegría de la naturaleza, sino su indiferencia. Y tenían razón, porque Friedrich no creía en una naturaleza amable, no creía en el Edén, creía en una naturaleza indiferente, hermosa, sí, sublime también, pero indiferente al sufrimiento humano. Y esa indiferencia es, en cierto modo, lo más terrible de todo, porque significa que estamos solos, que no hay nadie que nos salve, que tenemos que encontrar nuestro propio camino, nuestro propio sentido, nuestra propia razón para estar de pie sobre esa roca mirando hacia el abismo. Y quizá por esto esta pintura sigue resonando hoy, más de 200 años después de ser creada, porque seguimos sintiendo lo mismo. Seguimos buscando, seguimos preguntándonos qué hay más allá. Y seguimos, de alguna manera, solos frente al mar de niebla. Ahora bien, si alguna vez quieres ver esta obra con tus propios ojos, si quieres pararte frente a ella y sentir lo que sintió Friedrich al pintarla, puedes hacerlo. El caminante sobre el mar de nubes se encuentra actualmente en la Kunsthalle Hamburg, en Hamburgo, Alemania. Allí, en una de las salas silenciosas de ese museo, el cuadro espera, pequeño, discreto, pero absolutamente poderoso. Y cuando lo veas en persona, quizá entiendas por qué tantos artistas, escritores, filósofos, músicos han regresado una y otra vez a esta imagen. ¿Por qué ha aparecido en portadas de discos, en carteles de películas, en ilustraciones de libros? ¿Por qué se ha convertido en un ícono? Porque no es solo un cuadro, es una pregunta sin respuesta. Y esa es quizá su mayor verdad. Así que te lo pregunto a ti, que has llegado hasta aquí. Cuando miras esta pintura, cuando te imaginas de pie sobre esa roca, frente a ese mar de niebla, ¿qué sientes? ¿Miedo? ¿Libertad? ¿Tristeza? ¿Asombro? Déjamelo en los comentarios, porque en el relicario secreto, cada interpretación es válida, cada mirada es única. Y si este viaje te ha conmovido, si sientes que hay algo en esta obra que habla de ti, te invito a quedarte, a suscribirte, a seguir explorando con nosotros los misterios del arte, porque nuestro relicario siempre tiene una luz encendida y siempre hay una obra más esperando ser descubierta. Hasta el próximo misterio.